Espero hayan tenido una muy feliz semana y estén muy ávidos por esta nueva semana, muy deseosos de poder conocer más y más al Señor. Una de las cosas que he estado orando en estos días y que me ha puesto a pensar es la necesidad que tenemos, mis hermanos, de clamar al Señor para que nuestro fervor y nuestra pasión no mengüe, sino que vaya en aumento cada día. Es una penosa realidad de cada uno de nosotros ver la facilidad con la que nuestras vidas se disipan, con la que nos ocupamos de cosas temporales, con la facilidad que nos acostumbramos a vidas débiles en nuestro caminar con el Señor. Y de verdad ruego a Dios nos ayude a ser personas que no solo desean conocer la verdad, sino ver los efectos de esa verdad en sus vidas. Corazones que no solo anhelan buscar al Señor, sino que desean conocerlo y vivir por Él y para Él. Que jamás nuestro caminar con el Señor se convierta en algo mecánico, frío y sin vida. Que todos nosotros anhelemos caminar con fervor y devoción a nuestro santo Dios. Vamos entonces a continuar con el estudio que iniciamos de la primera carta del apóstol Pedro. Y le pido, por favor, me acompañe en su Biblia al capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la santa palabra de Dios así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Iniciamos esta carta entonces con una breve introducción que nos ubicó en quién es el autor, cuál es la audiencia y cuál es naturalmente el contexto de la carta y el propósito de la misma. Vimos que por la evidencia interna del texto, el autor indiscutible de la carta es Pedro, pero que el escritor, naturalmente por la calidad del griego usado en esta carta, procede muy seguramente de Silas o Silvano, como lo vimos en la enseñanza anterior. ¿Cuál es la audiencia? Todos los expatriados, los forasteros, todos los creyentes dispersos en el mundo, en este caso particularmente la iglesia de Asia Menor. Vimos que en este sentido todos los creyentes son extranjeros en esta tierra, pues nuestra verdadera morada y la cual esperamos es nuestra Canaán celestial, ese glorioso día en que nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo, pero que en un sentido inmediato está hablando a todos los creyentes dispersos en este mundo. ¿Cuál es la situación propia de esta carta? Una iglesia que está sufriendo, no por una persecución política o un decreto gubernamental que busca dañar la iglesia, no. Pedro está escribiendo a una iglesia que sufre por una razón, por ser fiel a Él. Esta carta nos introduce en una situación muy común a la vida del cristiano, y es que el cristiano sufre cuando es fiel a la palabra de Dios, pues el mundo se levantará para querer dañarle. El cristiano sufre muchas veces en su relación de pareja cuando quiere ser fiel a la verdad, en su trabajo, en su dinámica social. Y el apóstol Pedro, a través de esta carta, guiado naturalmente por el Espíritu Santo, enseñará a la iglesia cómo afrontar el sufrimiento por ser fiel a Dios de una manera correcta. Hoy vamos a ver entonces el versículo 2 para culminar esta salutación que es tan importante para lo que Pedro quiere enseñar durante toda su carta. Imagínense por un momento que el Señor inclina su corazón a las misiones, mueve su corazón de manera fervorosa a predicar el evangelio a diferentes partes en este mundo. Y usted responde con diligencia a ese llamado de llevar el evangelio para salvación de los perdidos.
La tarea comisionada incluye atravesar un peligroso risco, pero Dios, en su infinito amor, bondad y fidelidad a su palabra, le permite cruzar aquel peligroso risco para llevar el evangelio y que muchos puedan creer y sean salvos. Usted viaja, disfruta de la conversión de los pecadores mientras enseña. Pero mientras está predicando, los gobernantes de aquella aldea inician una persecución, particularmente contra usted por estar predicando el evangelio. En ese ejercicio usted tiene que salir del lugar, pero mientras sale, tropieza en aquel peligroso risco y queda prendiendo de su mano a punto de morir. ¿Se imagina todo lo que puede cruzar en nuestra mente en medio de una situación de tanto peligro, donde pareciera que ahora nuestra vida depende de nuestra fuerza para ceñirnos a esa roca? Tal vez, Señor, ¿así terminará mi obediencia a ti? Después de predicar con fidelidad, ¿me dejarás morir de esta manera? Muchos pensamientos pueden venir en una escena como esta, pero de repente aparece una voz que nos dice: tranquilo, yo te ayudaré. Y de repente volteamos a mirar esa voz y vemos que viene de un hombre débil, frágil, sin fuerza, de mal aspecto, y nos dice: tranquilo, con este hilo te voy a ayudar. Y volteas a mirar y es un hilo débil que muy seguramente se romperá si tratas de aferrarte a él. Esto traería mayor esperanza, de ninguna manera aumentaría mi frustración, aumentaría mi angustia, pues esta supuesta oferta de ayuda no tiene ningún valor ni ninguna incidencia por las características de quien ofrece la ayuda y por los medios que me ofrece. Pero qué diferente sería que en medio de ese difícil momento, sabiendo que si usted se suelta va a morir inmediatamente, aparece un hombre fuerte, saludable, con un aspecto de ser un gran rescatista y le dice: tranquilo, te voy a ayudar. Pero no solo te dice te voy a ayudar, sino que llega con un sofisticado equipo para rescatar a una persona en esa situación. Aparecería esperanza, una oportunidad de vida mientras parece estar cercana la muerte. Esto evidencia la importancia de no solo las características de quien ofrece ayuda en un momento de dolor, sino los medios y los recursos para poder asistir esa ayuda. Guardando las proporciones y queriendo hacer un pequeño ejemplo, estoy seguro que Pedro tiene algo muy similar en mente con todo lo que plasma en su carta. Pues la iglesia está sufriendo por ser fiel a él. Y se siente débil en medio de este difícil momento. ¿Y cómo fortalecerla? Dando una idea correcta de quién es Dios. Pues si presenta a la iglesia a un Dios débil, con medios débiles, ¿cómo la iglesia podrá encontrar esperanza mientras sufre? Pero Pedro, con la guía del Espíritu Santo, muestra un Dios poderoso, inmutable y perfecto, con medios perfectos e inmutables, con un plan perfecto e inmutable, el cual asiste a su pueblo. Así pues, el pueblo puede encontrar esperanza en medio del dolor. Pedro inicia en esta salutación, estableciendo un fundamento sólido para su audiencia. El Dios que promete sustentarnos en este difícil momento es un Dios que no cambia. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así pues, cuando el creyente está experimentando el dolor de ser perseguido o lastimado por obedecer a Dios, llega a sentirse como si estuviera al borde de un precipicio a punto de caer y siente que sus fuerzas no son suficientes para permanecer firme. Pero en ese momento estamos seguros de que un poderoso Dios con poderosos recursos nos sustentará hasta el final. Nuestro Dios no es un débil Dios con un delgado hilo, es el soberano e inmutable Señor del universo, el que ha prometido sostenernos. ¿Y por qué Pedro trae esperanza a la iglesia?
pues muestra que no solo tiene que ver con lo que Él es, sino con sus recursos. Vamos a ver entonces este pasaje y vamos a meditar en los siguientes aspectos que el versículo 2 de esta salutación nos muestra. Primero, Pedro trae a mente de la iglesia una gloriosa elección, expone la gloriosa elección. Segundo, la operación trinitaria en esa gloriosa elección. Tercero, la responsabilidad que Dios confiere a los elegidos. Y por último, una gracia y una paz que va en aumento. Lea conmigo una vez más el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Quién? Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Lo primero que trae a la mente Pedro entonces de esta audiencia, luego de mostrar su autoridad apostólica, luego de mostrar a quién va dirigida la carta, es hacer mención de la elección. Pues la elección, la gloriosa elección incondicional, la gloriosa doctrina de la predestinación, aunque es necesaria, tristemente ha sido olvidada en muchos contextos. Hasta se teme hablar de ella, o más bien ni siquiera se desea hablar de ella. Pero la doctrina de la elección incondicional de Dios, de esa hermosa predestinación, es alimento de esperanza al pueblo de Dios y hoy espero poder sustentarlo. Todo creyente necesita encontrar su seguridad presente y futura en lo que Dios ya hizo en la eternidad pasada. ¿Me escuchó bien? Nuestra seguridad presente y futura está en lo que Dios ya hizo en la eternidad pasada. Lo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron antes de que todo fuera creado. Imaginemos por un momento y sin desconocer nuestras limitaciones, aquel momento en el que en la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo se reúnen en el consejo intratrinitario. Aquella gloriosa y perfecta reunión donde un solo Dios, pero tres personas en subsistencia, establecen, determinan todo lo que acontecerá al género humano. Para escribir cada detalle de todo lo que sería llamado a existencia. Y en ese consejo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron salvar a una multitud de pecadores, escogiéndolos desde antes que fueran traídos a existencia. La elección o la predestinación es el acto por el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo escogen por el libre afecto de su voluntad a pecadores para darles vida eterna, pecadores que no merecíamos ser salvos. ¿Y cuándo se toma esta decisión? Antes de que existiésemos. Y no se me vaya a perder de este punto. Determinaron a quiénes salvarían y cómo los salvarían. Y por eso Pedro muestra la operación de la Trinidad en ese proceso salvífico. Y nos dice que el Padre escoge, que el Espíritu Santo santifica, consagra y que Cristo lava, limpia, rociando su preciosa sangre. Pero utiliza un término muy importante para hablar de la elección. Dice que por el preconocimiento de Dios, el conocimiento previo,
el conocimiento anticipado de todas las cosas. Este término presciencia es muy importante entenderlo porque ha sido muy mal utilizado en nuestra época. Cuando hablamos de la presciencia, muchas personas dicen que es el conocimiento que Dios tiene del futuro porque Él va al futuro, mira al futuro y luego se devuelve y toma decisiones. Entonces, ¿por qué se salva una persona? Porque Él va al futuro y mira si esta persona va a creer o no. Y al ver que en el futuro va a creer, entonces se devuelve y la salva. Mis hermanos, esto es una blasfemia contra el carácter de Dios. Pues si Dios para conocer el futuro tiene que viajar al futuro es porque no es Dios. No es omnisciente, no lo sabe todo, no es soberano y no es Señor. Esto no es bíblico y no hay cómo afirmarlo. La presciencia lo que dice es que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan por una razón. Porque Él las escribió todas. Porque Él es quien las diseñó. Porque Dios ha establecido un único plan, un decreto, un propósito en singular. Dios no tiene un plan A y un plan B. Hay un solo plan y Él lo estableció. Pero lo estableció de forma tan perfecta que Él no es ni cómplice, ni partícipe, ni originador del mal. Y no anula la responsabilidad del hombre. Por eso nuestras mentes tienen dificultad para entenderlo. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Inicia entonces diciendo, pueblo amado, no desconozco entonces el sufrimiento que están pasando por obedecer la palabra de Dios. Pero lo primero que tenemos que recordar es que hemos sido elegidos. Antes de que existiéramos, Dios nos escogió. No por las cosas buenas que haríamos, sino a pesar de todas las perversidades que cometeríamos, nos escogió. Y es incondicional porque no dependía de nada de nosotros. Es decir, cuando Dios escogió para salvar, lo hizo por Él mismo, no porque hubiera algo bueno en la criatura a salvar. Y lo hizo antes de que todo existiera. Antes de que todo existiera, Dios ya determinó quiénes se salvarán. Sabemos que son muchísimos, no sabemos cuántos, no sabemos quiénes. Por eso hablamos a todos con la esperanza de que muchísimos de los que les hablemos sean salvos. Pero no todos se salvarán. Entonces, ¿por qué Dios conoce el futuro? Porque Él es el dueño de él, porque Él lo escribió. Y aún conociendo todo, te escogió, mi hermano. A pesar de lo que haríamos, Él nos escogió antes de que existiéramos. Pero ¿por qué utiliza el término Padre? Pedro está enfatizando los roles de la Trinidad, pero está mostrando el intenso vínculo que existe con aquellos que eligió. Pues lo que Pedro está mostrando en este saludo es que no solo los elige para salvación, los adopta como padres y conoce todo lo que está aconteciendo. Miren lo que Pedro entonces está logrando en la mente de su audiencia. Mis hermanos, estos acontecimientos de sufrimiento no deben sorprendernos. ¿Por qué? Porque escritos estaban. Porque Dios ya los conocía, no les son desconocidos. Por eso Él los tomó desde antes que existieran y nos tomó como hijos. Así que si nosotros, siendo padres pecadores e imperfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿qué podemos esperar de un padre perfecto en medio del sufrimiento por obedecerle? ¡Qué gran fundamento de seguridad está dando Pedro en esta salutación a su iglesia, mostrando que Dios es Padre!
que nos escogió a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras perversidades. Así que la elección no es por lo que haríamos, mis hermanos, sino a pesar de lo que haríamos. Y qué alegría saber esto. ¿Saben por qué? Porque si Dios no nos hubiera elegido, ninguno de nosotros hubiese podido elegirlo a Él. Es porque Él nos elige, es porque Él nos predestina que podemos seguirle. Porque si Dios no lo hace, ninguno podría seguirle. Así que Pedro muestra el primer aspecto de la Trinidad y dice que el Padre escoge por el conocimiento previo de todas las cosas según un plan perfecto e inmutable. No es el hombre quien escoge a Dios, es Dios quien escoge al hombre. Tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. En tu corazón no nace el deseo de buscar a Dios. Dios tiene que poner ese deseo de buscarle, porque si no, no le buscarás. Tiene que traerte a vida, porque si permaneces muerto no podrás seguirle ni obedecerle. Qué hermosa es la elección. Pero luego menciona la segunda persona de la Trinidad. Sí, mis hermanos, estamos sufriendo, pero esto Dios ya lo conocía antes de que pasara. Pero el Dios que lo conoce es nuestro Padre y es poderoso para sostenernos. ¿Nota usted el consuelo que va trayendo este saludo a un pueblo en medio del sufrimiento? Pero aparte de escogernos y salvarnos, dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. El griego acá habla de purificar, de consagrar. Es decir, el Espíritu Santo es el encargado de tomar a pecadores que son enemigos de Dios, apartarlos, traerlos a vida, consagrarlos y santificarlos para poder presentarse delante de un Dios que es santo, santo, santo. Porque para hombres pecadores poder presentarse ante un Dios santo, 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 tienen que haber sido santificados. Es el Espíritu Santo el que consagra, es decir, nos aparta del pecado y ahora nos presenta ante el Padre. Pero esto también es inseparable de la obra inmediata de Jesucristo, que es quien nos redime. Recuerden la explicación sencilla: el Padre elige, el Espíritu Jesús nos redime al entregar su vida en la cruz y el Espíritu aplica esa redención. Pedro no está mostrando o cambiando un orden en la dinámica o en la economía de la Trinidad. Pedro lo que está mostrando es la participación del rol trinitario en nuestra salvación y la importancia que tienen en los momentos de sufrimiento por obedecer a Jesús. Pero el tiempo que utiliza Pedro con respecto al Espíritu Santo es muy hermoso, porque lo que él está diciendo es que esta obra santificadora no es una actividad que pasa una vez. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Ustedes son santificados, están siendo santificados y seguirán siendo santificados por el Espíritu Santo. Pues la obra que el Espíritu Santo inicia en aquel que el Padre escogió desde antes de que todo existiera, jamás quedará inconclusa y siempre está obrando. O sea que la audiencia de Pedro en esta salutación era guiada para entender que el Padre de manera perfecta gobierna sobre los sucesos que aquejan a su iglesia y les ha dado al Espíritu Santo para ser santificados aún en medio del sufrimiento de manera eficaz. ¿Recuerdan el ejemplo del rescatista? Acá estamos viendo no solo un Dios perfecto en cualificaciones, sino un Dios perfecto en recursos para asistir a su iglesia. ¿Y por qué estamos seguros de que el Señor nos asistirá en medio del sufrimiento? Porque nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos consagra
pero nos sigue santificando hasta el fin. Pero lo tercero que muestra con respecto a la obra trinitaria en la elección es la obra de Jesucristo. Dice que rocía su sangre, que nos limpia de pecado. Pues mis hermanos, para poder tener acceso a Dios Padre y gozar de esa maravillosa santificación, es necesario ser redimidos, rescatados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo se entregó para derramar hasta la última gota de su sangre, para poder lavarnos y limpiarnos, para poder llevar a los elegidos a disfrutar de la santificación que da el Espíritu Santo y cumplir así el plan perfecto que se trazó desde antes que todo existiera. Pero el término que utiliza Pedro es muy llamativo. Nota lo que dice. Dice que roció, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta palabra tiene un uso muy común en el pueblo judío. Y habían tres implicaciones en el Antiguo Testamento muy importantes que generalmente venían a la mente del pueblo cuando se hacía mención de este término. Pues uno, aparecía cuando Moisés habló del inicio de un nuevo pacto de Dios con Israel. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del nuevo pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Los judíos, cuando escuchaban ser rociados por sangre, evocaban naturalmente el inicio de ese pacto del cual habló Moisés y fue consumado con sangre. Pero lo segundo que venía a la mente era cuando los sacerdotes eran consagrados para el trabajo espiritual, eran rociados con sangre. Y lo tercero, cuando una persona era curada de lepra, era rociada con sangre para considerarla limpia delante de la congregación. Esto no puede ser accidental, esto tiene una intención. Pues gracias al derramamiento de la sangre de Cristo, gracias a que Él rocía a los elegidos con su sangre, somos incrustados en un pacto mayor que el de Moisés, en el nuevo pacto mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos consagrados como sacerdotes en el tiempo de los levitas, sino que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Se nos da un sacerdocio espiritual que antes no teníamos por esa preciosa sangre. Y lo tercero es que teníamos una lepra peor que la lepra física, una lepra espiritual por causa del pecado, cuya sangre de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, limpia y lava para siempre. Así que Pedro, en esta salutación hermosa, está poniendo el fundamento de por qué debemos caminar seguros en medio del sufrimiento mientras somos fieles a Cristo. Pues el Padre nos escogió, porque así lo decretó. El Espíritu Santo nos santifica y nos asiste para no darnos por vencidos y nos hace cada día más a la imagen de Cristo. Pero esto es posible porque Cristo derramó su sangre para incrustarnos en la Israel espiritual, en la vid verdadera, para convertirnos de enemigos y enemigos de Dios, convertirnos en hijos, reconciliarnos y hacernos parte de un sacerdocio especial, que Pedro lo desarrollará más adelante en sus cartas. Pero lo tercero, nos roció con su sangre para que ya no seamos más leprosos por el pecado y seamos limpios como la nieve.
tú y yo somos ex leprosos, no por nuestra capacidad para dejar de pecar, sino porque Cristo nos roció con su sangre. 3 efectos de la sangre de Cristo recordados en esta salutación. Pero en este saludo Pedro también da una nota de la responsabilidad humana. Y dice, ¿y para qué ha sido todo esto? Mire lo que dice Pedro, para obedecer, elegidos según el conocimiento de Dios, según su propósito, desde antes que todo exista, santificados por el Espíritu Santo, consagrados por el Espíritu, purificados por el Espíritu, para obedecer. Iglesia, nos maravillamos por la hermosura de la elección incondicional. Nos maravillamos por nuestro Dios trino, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, que a pesar de lo que somos y a pesar de lo que haríamos, nos escogieron para darnos vida eterna. Pero para que vivamos una vida de obediencia. No es posible que digas, oh Señor, hermosa elección. Qué enorme gracia has mostrado al salvar a este pecador que merecía toda tu justa ira, si no se refleja en una vida de obediencia coherente a esa gracia. Fuimos salvos para obediencia, no para seguir viviendo iguales, para reflejar el carácter de aquel que nos salvó, no para salvación, como consecuencia de esa preciosa salvación. ¿Te alegras al saber que tú no podías escoger a Dios y Dios te escogió? ¿Te alegras al saber que tú no podrías cambiar como persona y ser santo si no tuvieras el Espíritu Santo que hace que odies el pecado y ames lo santo? ¿Te alegras al ver a la cruz y decir, oh Señor, tú me has unido al cuerpo, me has permitido por medio de la fe ser llamado hijo? Me has incrustado en el nuevo pacto. Me has hecho real sacerdocio, nación santa. Me has limpiado de mi lepra espiritual. ¿Y seguir viviendo en delitos y pecados? ¿Y seguir amando más las cosas de este mundo que a Dios? No. La respuesta natural de esta gloriosa elección operada por un glorioso Dios trino se evidencia en una vida de obediencia a sus preceptos y sus mandamientos. Y como lo muestra esta salutación, no por nuestra fuerza, sino porque Él nos eligió, porque no solo nos eligió, nos dio su Santo Espíritu. Que un creyente diga que no puede obedecer a Dios, es decir, que Dios no lo dotó con el Espíritu Santo para obedecerle. Y eso es llamar a Dios mentiroso. Si tú has creído, mi querido hermano, realmente tú tienes el Santo Espíritu de Dios que opera en ti todos los días de tu vida hasta que nos encontremos con el Señor. Lo único que te puede impedir a ti obedecer, querido amigo, es que no tengas el Espíritu Santo. Y obedecer para ti va a ser imposible. Así que déjame decirte de entrada, si estás escuchando bien, tú necesitas pedir a Dios que te dé su Santo Espíritu para que te aparte, para que te consagre y te presente a Dios, para que la sangre de su precioso Hijo te limpie de pecado y te deje blanco como la nieve y ya no seas más un leproso espiritual, para que te incruste en su precioso pueblo, para que ya no seas llamado más enemigo, sino que seas llamado hijo. Qué gloriosa elección, qué preciosa obra efectuó nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero esto debe estar acompañado de obediencia. Hermanos, temo, y se los digo con todo el amor que les tengo, lo que está pasando en este tiempo de pandemia.
no por las enfermedades, no por la muerte física. Temo ver a muchos adormecidos. Duele ver cómo muchos han vuelto atrás. Duele ver cómo otros han menguado en su supuesto fervor por el Señor. Pero hoy espero, con esta salutación, establezcamos un fundamento para ser avivados en medio de lo que nos acontece. Pues cuando yo miro esta preciosa elección, incondicional, por gracia, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, lo que hizo el Espíritu Santo, ¿cómo no querré obedecerle? ¿Cómo no estar seguro en Él en medio del sufrimiento? Por eso Pedro termina esta salutación hablando de una gracia y una paz que aumenta, pues cuando miro esa elección incondicional, esa predestinación maravillosa que asegura la salvación de los elegidos por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puedo decir: oh Señor, no merezco nada, pero tú me lo has dado todo. Lo único que he hecho es pecar, y a pesar de pecar, ¿me has dado vida eterna? ¿Y me has dado a tu espíritu para odiar el mal que amaba? ¿Y me lavaste y me limpiaste de mis pecados pasados, presentes y futuros? Pues si eso hiciste por mí mientras era tu enemigo, ¿acaso dudaré que me sustentarás en el día de la prueba? ¿Ven por qué Pedro entonces saluda a su iglesia de esta forma? Mis hermanos, sufrir por Cristo es doloroso, pero tranquilos. El Padre conocía todo esto y nos cuidará como a sus hijos. Y nos eligió y ha prometido sustentarnos, y para esto nos da su Santo Espíritu que obra en nosotros hasta el último día de nuestra existencia. Pero esto es posible gracias a que Cristo entregó su vida en la cruz. Nos roció con su sangre. Obedezcan, hermanos, al Señor en medio del sufrimiento. Entonces sufrir por Cristo no puede ser un argumento para volver atrás, para dejar de obedecer al Señor. Nota lo que Pedro está diciendo: sigue obedeciendo, porque lo que Dios ha hecho te da la garantía, la fuerza y la capacidad para poder obedecerle. Confía en el Señor, aun cuando sufres por su causa, y vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo no va a venir paz? Si ahora entiendo que mi salvación no depende de mi capacidad para agarrarme de una roca en medio del sufrimiento. Ahora sé que mi salvación depende es que el Señor me tomó para nunca soltarme, de que el Espíritu Santo sigue purificándome y de que lo que Cristo hizo en la cruz nadie puede quitármelo. ¿Cómo no caminar con paz en medio del sufrimiento si mi Dios trino es inmutable? Y su promesa de salvación eterna. ¿Cómo no tener paz si no mereciendo nada, excepto la muerte y la ira de Dios, lo he recibido todo, una gracia que no merezco? Así que este saludo pone el fundamento de todo lo que se desarrollará en la carta. La esperanza viva que debemos tener en las características de nuestro glorioso Dios y de los medios que nos ha provisto para estar firmes hasta el final. Termino con esto, mis hermanos. Un creyente que está sufriendo por ser fiel al Señor, y tal vez tú estás sufriendo en tu hogar porque tú crees y tu pareja no. Mira el regalo del Señor, su elección, la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cobra fuerzas y sigue obedeciendo al Señor. No desobedezcas.
obedécele. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, te sustentará en medio del sufrimiento. ¿Notan la lógica de Dios? Gozarnos en el sufrimiento. ¿Acaso estos dos términos pueden ir juntos en el mundo? No. Esto solo es posible para el cristiano, experimentar gozo en medio del dolor. Esto es solo un milagro que el Dios Trino puede producir. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu aplica esa redención. Van a venir momentos de sufrimiento, la carta de Pedro nos lo enseña. Pero el Señor no cambia. Él sabe todo lo que nos acontece y nos da su Santo Espíritu que nos asiste hasta el final. Sigue obrando en nosotros. Si tú has creído, así no parezca, el Señor siempre está con cincel en mano tratándonos. Pero esto debe estar acompañado de una vida de obediencia. Y tú que no has creído, estoy en la obligación de hacerte ver algo. Esta preciosa esperanza de gracia y paz es para los creyentes, para aquellos que han puesto su fe en la sangre del Cordero, porque han entendido que sin la sangre del Cordero somos enemigos de Dios, no recibimos los beneficios del pueblo de Dios, que si no somos rociados por la sangre de Cristo, no somos real sacerdocio, somos enemigos, sin acceso a sus promesas. Pero lo peor, si no has sido rociado por la sangre de Cristo, eres un leproso espiritual. Y esa lepra va a crecer y va a crecer y va a crecer hasta destruirte por completo. Por favor, amigo, ven a Jesús y dile: hoy entiendo que yo no puedo buscarte, pero tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes salvarme. Hoy entiendo que necesito el beneficio de la obra de tu Hijo en aquella cruz. Hoy entiendo que necesito, Jesús, el beneficio de tu sangre derramada en la cruz, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Hoy entiendo que sin Cristo soy tu enemigo, pero que por Cristo puedo ser reconciliado. Amigo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Y hermano, alégrate, porque vendrá el sufrimiento, pero el Señor nos sustentará siempre en medio de él. Qué gran salvación.